La biografía tiene el don del ensayo, el trasfondo narrativo de la novela, el flujo del drama y la gracia lírica de la mejor poesía escrita. Con estos elementos, una biografía se convierte en un hecho literario de relieve, a la par que de relieve sea la figura en que ella se exalta. Hablando de biografías, estamos muy contentos en el Libro de la Tribu porque hoy tenemos a una institución en las letras mexiquenses y una autoridad en materia de biografías. Se encuentra con nosotros la doctora Milada Bazán. Querida doctora, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Encantada de estar con ustedes. Me encanta la biografía, me encanta Laura Méndez de Cuenca y adoro al Estado de México. O sea que estoy en el ámbito más adecuado. Muchas Gracias. gracias, muchas gracias. Qué emoción, doctora. Pues vamos a empezar, si no tiene usted inconveniente. Eh, Vamos a hablar de esta biografía monumental, de una mujer monumental, Laura Méndez de Cuenca, que es una vieja conocida de los mexiquenses, pero ¿qué tanto la conocemos realmente, doctora? Este, Fíjate que cuando empecé a enamorarme del personaje, eh, me topé con que muy poca gente la conocía en el estado y eso me sorprendió muchísimo, porque entre más la conocía, más me daba cuenta que es una mujer extraordinaria, verdaderamente extraordinaria. Conocí el lugar donde nació, muy cerca del hermoso pueblo de Ayapango, en la hacienda de Tamariz. Allí pude encontrar su acta de nacimiento. En Tlalmanalco me devoré el archivo municipal y encontré muchísimas cosas sobre su familia y después seguí sus huellas por todos los lugares donde ella estuvo, como debe hacer todo biógrafo, y pues el personaje, nunca pensé que el personaje fuera tan extraordinario. Es tan extraordinaria Laura Méndez de Cuenca que yo creo que es de las mujeres mexicanas y desde luego mexiquenses más destacadas en la historia de México. Vaya que sí, doctora. Tratándose de un personaje monumental en el que la gente de a pie conoce de ella porque así se llaman varias escuelas, porque tal vez alguna calle, alguna plaza, alguna placa, etcétera. Pero la biografía es una oportunidad de humanizarla, de traerla hacia nosotros, de que se convierta ya no solamente en ese nombre de una escuela, sino en una mujer de carne y huesos, que es admirable, que es monumental, que es una gran escritora, pero que también es una persona. Me gustó mucho, disfruté mucho la lectura de su biografía. Me gusta que al principio se refiere usted en estos términos. Dice, Laura aparece en estas páginas tal como se asomó a mi vida. Primero como un aliento, luego como una ráfaga de viento sutil, y más tarde se reveló como un espíritu indómito y trepidante en la historia de la cultura y las letras. ¿Cómo llegó Laura a su vida, doctora? Pues sí, de una manera increíble. Iniciaba yo mi carrera de historiadora, bueno, ya llevaba como una década, digamos, en el Colegio Mexiquense, y visitaba yo frecuentemente a don Gonzalo Pérez en el acervo de los incunables, allá donde está el Archivo Histórico del Estado de México. Sí. Y él fue el que me empezó a hablar sobre Laura Méndez de Cuenca y sobre su amor con Manuel Acuña, cómo había estado ese amor, cómo ella era una mujer extraordinaria en las letras. Y él fue el que me introdujo a Laura Méndez de Cuenca, pero nunca pensé que pudiese encontrar esta beta tan enorme sobre las huellas que dejó en la historia mexiquense y en la historia de México. Fíjese que algunos conocidos historiadores se refieren a su oficio como el oficio de hablar con los muertos. En algunos casos también me han dicho, es que los historiadores no tenemos por qué regañar a los muertos, sino entrar en diálogo con ellos. Pero usted se refiere a Laura como
o a esta biografía en concreto como la oportunidad de trabajar con algo vivo, ¿verdad? Fíjate que tocas un punto muy central en la biografía. La biografía tiene esa gran virtud, dice Jacques Le Goff en uno de sus estudios, él es uno de los grandes biógrafos de Francia y también autor de varios libros sobre metodología histórica, y él dice que la virtud del buen biógrafo es que trate de hacer una historia viva. Curiosamente, los historiadores comunes y corrientes, digamos, y ahí me inserto yo también, escribimos historia, pero es una historia muerta. No nos da la sensación de una historia viva. ¿Qué es lo que cambia en la biografía? La narración. La narración es el secreto para dar a conocer al público una historia viva. Los literatos, los escritores, los especialistas en el arte de las palabras son los que nos enseñan a cómo relatar, cómo narrar una historia de vida para que parezca, para que tenga esta sensación de viva. Entonces, bueno, yo he tratado de nutrirme un poco de los literatos, de los escritores, para tratar de dar esta sensación de viva, ¿no? Que es como el arte que debe tener todo biógrafo. Confieso que yo tenía un prejuicio muy grande contra las biografías. Para algunos de mi generación, una biografía es ese cuadrito chiquito con un marquito azul que uno compraba en las papelerías y que decía fulano de tal nació, no sé qué, tal, 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 fin. Es decir, era datos, un recuento de datos y fin. Sin embargo, usted nos muestra que no basta acumular datos y ser tan exacto, o más bien ese no es el punto, no es un recuento factual, no se debe convertir solamente en un diario, ni enredarse en excesos descriptivos, pero sí tomar, echar mano de ellos y, como usted dice, ensayar la libertad del novelista, la sensibilidad del escritor y conjuntarlo. Ese es el arte de todo biógrafo y es bastante complejo porque los escritores, los literatos, navegan en el firmamento de la invención. Nosotros, historiadores, biógrafos, no podemos inventar nada. Me hubiese gustado inventarle a Laura otro marido, otro amante, Sí. en fin, otras cosas, pero eso no lo podemos hacer los historiadores. Entonces, con los datos que tenemos, sí podemos tener, cultivar, eso dice otro de los grandes historiadores estadounidenses, Hayden White, que podemos cultivar la imaginación. ¿Cómo se cultiva la imaginación? Viendo muchas imágenes, retratos, paisajes, ciudades, ranchos, pueblos, recorriendo los lugares de nuestros biografiados. En fin, se puede cultivar la imaginación y con ese cultivo podemos narrar una historia más rica, con metáforas, con símiles, con comparaciones. Entonces sí podemos, digamos, no inventar nada, pero sí narrar de una manera imaginativa. Sí, como ir buscando hilitos y también irlos siguiendo, ¿no? Como ir siguiendo la pista. Exactamente. Es difícil, pero decía otro teórico de la biografía, otro estadounidense que se llama Leon Edel, que escribió una biografía estupenda en 5 tomos de Henry James, y él dice que no podemos inventar nada, pero sí podemos inventar una estructura diferente. Y entonces a eso me he dedicado últimamente, tanto a tratar de hacer una estructura
como los novelistas, digamos, copiándole a los novelistas cómo estructuran ellos sus novelas y estudiando las emociones y los sentimientos del pasado. Ese es, digamos, mi tema actual. Estoy haciendo otra biografía de otra mujer y entonces ese es el tema que en este momento me apasiona. ¿Cómo eran las emociones de las mujeres del siglo XIX? Y hablando de Laura, bueno, pues Laura era una mujer todo pasión, era una mujer que se entregó de lleno a lo que ella quería hacer, no le importó lo que dijera la sociedad, ni sus padres, ni nadie. Ella vivió una vida libre, pagó un precio muy alto por eso, pero fue una mujer que desafió su tiempo, desafió su cultura, sus amigos, y se insertó en el movimiento literario de la época de oro de los setentas del siglo XIX, con el padre de los literatos de aquella época, que era nada menos que Ignacio Manuel Altamirano. Entonces, en esas reuniones que se llevaban a cabo, algunas de ellas en el hoy claustro de Sor Juana, allí estaba Laura, la única mujer, recitando sus poesías con todos estos poetas tan grandiosos como Juan de Dios Peza, Manuel Acuña, Agustín F. Cuenca, Manuel Flores y muchos otros. Es que una buena biografía creo que no le teme a la subjetividad porque, pues, a fin de cuentas se trata de la vida humana, ¿no? Y esos momentos son los que tocan nuestro corazón. Ahora que mencionaba al gran Altamirano, le voy a contar, hablando de biografías, mi papá era de Guerrero, igual que Altamirano, ¿no? Entonces, él en alguna biografía de Altamirano leyó algo que hizo que fuera o sea, gracias a una biografía, fue su escritor favorito toda la vida. Entonces, así de importantes son las biografías. Un dato chiquito puede cambiarnos. Por ejemplo, aquel pasaje en donde se cuenta que Altamirano viajó de su lugar de origen a Toluca caminando para poder estudiar, mi papá me lo contaba, ¿no? Y él hizo algo parecido, él era de un pueblo de Guerrero y él también se fue caminando y en camión y demás, pero él también se fue de su pueblo a la ciudad para estudiar y él se acordó siempre de aquella biografía que había leído. Entonces, es muy importante, es traernos a aquellos autores que a veces para los lectores comunes o para los que no son tan lectores, pues es alguien que ocupa un espacio en el librero, pero una biografía nos puede literalmente abrir la perspectiva y hacer que esa persona ocupe también un lugar en nuestra vida, en nuestro corazón. Sí, pues digamos que el chiste de todo biógrafo, lo difícil para todo biógrafo es tratar de poner al sujeto de estudio con todas sus virtudes y todos sus defectos, como somos todos los seres humanos, ¿no? En ocasiones las biografías oficialistas son panegíricos, ¿no? O todo es blanco, como Juárez, o todo es negro, como Santana y Porfirio Díaz. No, en una biografía se trata de exponer al personaje de cuerpo, alma y un pedazo, ¿cómo se dice? Y un pedazo de pescuezo, ¿verdad? Sí, sí. Todo el ser humano como es, no como queremos que sea. A ratos quisiéramos inventar cosas, pero no. Tenemos que respetar los datos históricos y, e interpretarlos, tener una imagen de la persona que estamos biografiando y ponerla en papel lo mejor y lo más artísticamente que podamos. En la vida de Laura, ¿hay algún momento particularmente que a usted le haya significado? Así como este ejemplo que le puse de Altamirano, ¿hay algo que usted recuerde que diga, aquí me llamo Laura?
Fíjate que los biógrafos tenemos que buscar precisamente esos momentos. Okay. ¿Para qué? Para estructurar nuestra biografía. Esos momentos en español se llaman goznes, como los bautizó Carlos de Rejón, o turning points, como se dice en inglés. O sea, son momentos clave en la vida de todos los seres humanos, en los cuales uno se detiene y cambia el curso de la vida, ¿no? Entonces Laura tuvo muchos momentos así cuando conoció, digamos, a Manuel Acuña y se impactó de su gran talento literario, porque eso sí lo tenía. Y era el literato joven que estudiaba medicina, que no le interesaba la medicina, pero que justo Sierra muy hábilmente becaba a todos estos literatos, poetas, que no tenían en qué caerse muertos, pero que el gobierno les daba su mesada, disque para estudiar medicina o disque para estudiar otra carrera, porque no existía la carrera de letras y eso los ayudaba a mantenerlos y ya, pues digamos, a cultivar su talento literario. Entonces Laura se inserta en esta época de oro de la literatura mexicana, se enamora perdidamente de Manuel Acuña, se embaraza de él y va a tener un hijo. Y cuando le dice a Manuel, oye, voy a tener un hijo tuyo, pues Manuel se lava las manos, yo creo que de depresión, más que porque amara a, a Rosario de la Peña, aunque fue más bien una forma, digamos, un sentimiento compartido entre esas dos razones, y pues Laura se siente como muy perdida y se va a vivir con el mejor amigo de Manuel Acuña, que es el primer poeta modernista de México, que se llama Agustín Fidencio Cuenca, un poeta totalmente desconocido. Entonces ahí empieza Laura con un torrente de pasión y de drama que habría que llevarlo a la pantalla. Es otro de mis sueños, ¿verdad? Hacer una serie de televisión porque amerita su vida personal y su vida profesional. Me ganó esta pregunta, doctora, era justo lo que le quería decir. O sea, ¿se imagina una serie, o una película de Laura? Nos la debe la vida, ¿no? Pues he tratado de promoverla, pero no, pues no tengo los contactos, pero yo me imagino que una serie para Netflix en 6 capítulos, una vida increíble. Y yo creo que sí se puede hacer. Y bueno, es cuestión de buscar algunos fondos, pero bueno, a ver si se me hace, ¿Sabe ¿verdad? qué? El primer capítulo tendría que llamarse Como si trajera la tormenta encima. Sí. Esa frase me gustó mucho, o sea, a mí me gusta mucho fijarme en los detalles, ¿no? No soy una muy buena lectora porque soy muy dispersa, de repente se me van las cosas, pero entonces me agarro de ciertos detalles que me llaman la atención, y a partir de ahí como que después uno va uniendo puntitos, ¿no? Entonces, uno de esos puntitos que inmediatamente llamó mi atención fue este título, que el día que Laura nació, el clima estaba de tal forma como si trajera la tormenta encima. La tormenta encima. Sí. Fíjate que cuando se tradujo, y eso me dio mucho gusto, cuando me invitaron a traducir la biografía en inglés, que se tradujo hace 3 años, entonces me decían, bueno, ya sabes que los gringos son muy puntillosos, y me preguntaron, ay, ¿y usted cómo sabe que llovió ese día? ¿Verdad? ¿O qué lo inventó? ¿O qué? Le dije, no, no lo inventé. Ahí salió en los periódicos que llovió. O sea, no era raro que en ese mes, es la mera época de lluvias en México, Agosto, pero ¿verdad? ese preciso día cayó una tormenta. Entonces, bueno, ya se quedaron muy tranquilos con eso de las fuentes históricas, pero, pero pues sí, fue una mujer muy atormentada, de veras que traía la tormenta encima y tuvo una vida de novela, ¿verdad? De novela. Desde que tuvo un hijo, el hijo se muere,
después se hace amante de, como era de suponer, ¿verdad? Estaba viviendo con Agustín F. Cuenca, se enamoran finalmente, tienen varios hijos, se mueren muchos, en aquella época se morían muchos los niños, pues no había antibiótico, no había nada, no tenía ninguna defensa, y tuvieron 8 hijos, de los cuales solo sobrevivieron 2. Uno que se murió en 1902 de tifo, a Laura le dio tifo, pero no se murió, y otra mujer, Alicia, que estuvo intermitentemente internada en el manicomio de la Castañeda. Entonces, bueno, su vida personal es así para darse de topes en la pared y no sabe uno cómo logró con ese dolor escribir tantas páginas doradas para la literatura mexicana. Como aquella frase del Sturm und Drang de los románticos, ¿no? Tempestad y no sé qué. Así parece su vida, o sea, sacada de una novela romántica. Exactamente, es el romanticismo más pleno, ¿no? Y después es el realismo máximo cuando escribe otras de sus obras, como su novela y como algunas crónicas de viaje. Y fue una mujer tan extraordinaria que no hay otra mujer mexicana que haya abarcado todos los géneros literarios que hay, porque escribió cuento, poesía, 2 novelas, crónicas de viaje, informes pedagógicos, bueno, todo, Es una, todo lo que... además es una empresaria cultural. Eso, bueno, lo mencionaste muy adecuadamente, porque también debe ser, no lo puedo decir certeramente, pero eché una buscadita ahí en internet y ella es la única mujer mexicana en el siglo XIX que fundó una revista en el extranjero. Entonces, pues, fue como muy único, porque visité San Francisco, visité sus casas y bueno, me daba tal emoción y ya no existe, pero porque se cayó toda la ciudad de San Francisco en el temblor de 1904. Pero cuando ella estuvo ahí, estuvo su oficina en el mejor edificio de San Francisco, donde estaban los grandes empresarios. No me digas. Y como William Hearst de los periódicos, como Olivetti de las máquinas de escribir. Allí estaba nuestra gran Laura Méndez de Cuenca codeándose con todos estos empresarios estadounidenses. Entonces, pues a mí, como mexicana, pues me llena de muchísimo orgullo. Claro, es que además de una gran biografía y que sería una extraordinaria película, o una serie interesantísima, es que por los momentos que usted destaca, también parece una ópera, ¿no? Sí, Sí. así es, así es. Sí, porque fíjate, ella ya no pudo con los chismes en México, ¿no? Imagínate en aquella Se época quedaba ser, chico, pues sí, ser madre soltera. Bueno, pues la sociedad se le echó encima. Después seguir teniendo hijos sin casarse. Bueno, santo finalmente se Dios. casó por lo civil, enviudó y yo tengo la teoría de que la viudez le permitió la libertad, le dio la libertad que necesitaba para moverse en el mundo libremente como ella quería. Entonces, como ya la Ciudad de México le quedaba chica, entonces fue a la ciudad de San Francisco, que estaba de moda porque era un fervor cultural de gente de todo el mundo. Empezaba la ciudad a tener grandes industrias, comercio, en fin, era una ciudad efervescente y allí fue a vivir Laura con Alicia y con Horacio 9 años. Entonces aprendió inglés, dio clases de inglés para mantenerse y por cierto, fue de las pocas mexicanas, si no es que la única,
que se mantuvo sola durante toda su vida. Nadie la ayudó. Ella se ganó cada peso que trabajó pues, ¿no? Para mantenerse a sí misma y para sus hijos. Híjole, por dónde empezar a abordar a una mujer de esa magnitud, ¿no? Cualquier pista que nos va dejando nos lleva a un capítulo cada vez más interesante. Pensaba un poco en Miguel de Unamuno, que dice que en realidad somos el que creemos ser, el que creen que somos y el que somos en realidad. Me imagino a usted bordeando esas tres facetas de Laura, o sea, la que creemos que es, la que realmente es, y la que usted ve, ¿verdad? Y ir reconstruyendo en todos esos viajes que usted cuenta, en las fotografías que se ven en su libro. Me imagino el ejercicio de imaginación y de erudición al mismo tiempo, de reconstruir la vida de Laura a partir de estos viajes en San Francisco, en Ayapango, en distintas partes, en la Ciudad de México. No, y después se va a San Luis, Missouri, allí también conseguí una historia a través del internet, que ahora es una maravilla eso. Sí, sí. Conseguí una historiadora que me pudiera ayudar a rastrear a Laura en San Luis, Missouri, lo consiguió, entonces me mandó mucha información sobre su estancia en San Luis, Missouri. Allí estuvo viviendo con su amiga Aurora y con Alicia, y de ahí se va a Berlín, donde vive 6 años y aprende el alemán. Entonces hay muchas cartas muy interesantes de Laura sobre otros mexicanos que están estudiando allá y que no cumplen como debe ser, porque no saben el idioma del lugar donde están y no trabajan tanto como ella, porque ella era de veras una workaholic, ¿verdad? Sí. Que no paraba de estudiar. Dice que nunca quedaba saciada del estudio. Por eso también la han comparado con Sor Juana, Claro. tanto por su talento literario como por esas ganas de conocer y de comerse al mundo. Sabía de todo, ¿no? Y en esos países fue donde ella empieza a aprender que la mujer debe ser libre, que la mujer debe estudiar y trabajar al parejo de los hombres, debe ganar el mismo salario. Y cuando llega a México y desde allá escribe muchos artículos para el periódico El Imparcial, que son los que publiqué en esos 3 tomos que publicó El Estado de México y Siglo XXI, y pues ahí nos damos cuenta de su pluma fabulosa y de sus artículos feministas en donde exhorta a la mujer a que trabaje y estudie, ¿no? Que se libere del yugo masculino y que no la cataloguen como la mujer de Pepe o la hija de Manuel o ¿verdad? O la hijada de tal, no, que tenga una personalidad propia y que tenga el derecho de trabajar y estudiar al parejo que los hombres, ¿no? Es líder de un movimiento feminista en 1904, es líder de una revista que se llama La Mujer Mexicana, y podemos decir que es una precursora del movimiento feminista en México. Sí, y es atinadísima la comparación con Sor Juana. Atinadísima. Está encontrando una línea de Juan de Dios Peza, uno de los más representativos autores del romanticismo mexicano, se refiere a Laura como una mujer instruida, elocuente y con una inteligencia nada vulgar. Ha escudado con el anónimo sus más bellas producciones, es, si no la mejor, una de las mejores poetisas de México. Con una sutil gotita de machismo, ¿verdad?
Sí, sí, porque también le decían que, bueno, que una mujer no podía tener tantos dotes literarios y también le decían que tenía muchas cualidades varoniles, Sí, ¿no? Porque sí, solo un hombre podía ser capaz de tener semejantes talentos literarios. nada mal para ser mujer, ¿no? Santo Dios. Exactamente, Y con sí, una inteligencia nada vulgar. nada bueno. Sí. Sí. Y sabe que otra palabra que me molesta, a lo mejor eso es por una exageración mía, pero la palabra poetisa me molesta, porque es una poeta, o sea, pero el que a la mujer le atribuyan una palabra que es derivada de poeta, a lo mejor estoy exagerando, pero Laura es una poeta, no es una poetisa. Exactamente. Estoy Yo la totalmente de acuerdo interpreto contigo. con una cierta, también con un cierto machismo, esa, llamarle poetisa. Pero bueno, una de las cosas que nos encontramos, ¿no? Y fíjate qué tremendo, ¿no? Ya después de haber tenido pues una vida de veras de novela, de muchísimos años fuera de México, donde aprendió pues muchos idiomas, hablaba 7 idiomas, y regresa a México para las fiestas del centenario en 1910. Viene la revolución y la tratan de una manera tan vil que es una cosa increíble. Yo pienso que porque fue porfirista, aunque no, aunque, bueno, porfirista entre comillas, porque después despotricó contra Porfirio Díaz. Ah, Pero bueno, Porfirio Díaz tuvo el gran mérito de, pues, no vamos a hablar aquí sobre las grandes virtudes que tuvo Porfirio Díaz como gobernantes, pero desde luego sí las tuvo en términos del impulso de la educación de las mujeres, ¿no? Él creía que debíamos impulsar la educación de la mujer. Y pues becó a muchísimas mujeres fuera de México para que aprendieran sistemas educativos fuera de México y luego vinieran a nuestro país e impulsaran estas novedades modernas en la educación mexicana. Pero ya en tiempos de la revolución, pues la trataron muy mal. Ella había llegado al máximo escalafón de inspectora en el magisterio y la degradaron a ser ayudante. Entonces tenía un sueldo bajísimo, tuvo que abrir un estanquillo, una tiendita donde vendía barrotes, pero ella, incansable, voraz de conocimientos, ingresa a la universidad, a la escuela a la Facultad de Letras, que ya existía entonces en 1916. Y se mete como alumna regular, paga los exámenes, y a mí me parece una cosa sorprendente. en 1916, cuando ella ya era la gran escritora. Exacto. Qué Cuando ella maravilla. es la gran escritora, ella quiere seguir aprendiendo y bueno, hay algún maestro como Francisco Monterde que la describe como una mujer eh, con un sombrero muy revolucionario, eh, y como una mujer pues ya grande en medio de tantos jóvenes y una mujer ya muy lograda, ¿verdad? Ya muy sabionda comparada con los demás estudiantes, pero pues así fue Laura, ¿no? Insaciable Sí. en la cultura. A ver, un poquito antes de la revolución, o justo en la revolución, en 1910, cuando se reúne la primera temporada, por así decirlo, del Ateneo de la Juventud. En 1910, ella es invitada de honor en la quinta conferencia del Ateneo de la Juventud. Y el conferencista de esa ocasión, que fue José Escofet, tengo entendido que él es una de las primeras personas que la compara con Sor Juana. No se atreve a decirlo tal cual, pero por algo la invitó a escuchar la conferencia de Sor Juana, ¿no?
dice, como un homenaje a la mujer que había destacado como educadora y escritora durante el Porfiriato y que ya preparaba sus armas intelectuales para ingresar a la onda renovación social de esa época. Esa es una cita de las conferencias del Ateneo de la Juventud. Este, antes de eso, eso es un poquito antes de lo que usted señala, de cuando viene la Sí, revolución y entonces vienen estas malas épocas para pero la... ya en el Porfiriato, Porfirio Parra, un positivista ortodoxo Ajá. muy conocido en esa época, y ya había dicho que su talento literario era comparable al de Sor Juana. O sea, ya había Ah, ya, sido ya. comparada Sí, en fines del siglo XIX a Sor Juana. me hubiera encantado saber qué opinaba ella, cómo habrá sido esa sesión del Ateneo de la Juventud, cómo veía, o sea, ver con los ojos de Laura. ¿Sabe qué me gustó mucho de las páginas, entre muchas otras cosas, qué percibo en las páginas de la biografía que elaboró doctora? Esa, como le decía, esos detallitos, eh, y cuando usted dice que recoge el homenaje a su abuelo, al abuelo de Laura, en un cuento que se llama El cerdo en engorda. Ahí yo dije, la erudición de la doctora es sinónimo inequívoco de pasión, o sea, es un indicador de la pasión que usted siente por su autora. Es bien bonito cuando uno está apasionado por un autor y va reconociendo cosas de su vida en su obra, ¿no? Eso fue lo que pasó con este cuento. Exactamente. Fíjate que tuve mucha suerte en encontrar bueno, toda la obra de Laura, que también fue un trabajo de negros. Roberto Sánchez había transcrito algo de su obra, pero no toda. Entonces pues le debo al Estado de México, la verdad, que se portó pues muy generoso en haber querido publicar esta fabulosa obra, que creo que es un acierto eh, fabuloso. Y pues sí me costó mucho trabajo recopilarla y transcribirla, alguna parte de ella. Y sí, pues se da bueno, ¿qué horas escribió esta mujer esta cantidad de páginas? ¿No? Más de 2000 páginas. Ah, Entonces, bueno, en esa época, a mano, ¿no? Se escribía a mano. Después llegó la máquina de escribir y ella fue una de las primeras en utilizarla, pero sí cuesta mucho trabajo al biógrafo, a la biógrafa, ir tejiendo los diferentes contextos históricos, porque no es propiamente el de la historia de los acontecimientos históricos de la ciudad, digamos, de Toluca, donde también estuvo, o en la Ciudad de México, en San Francisco, sino también el contexto más íntimo de su familia, o uh-huh. el rol que está desempeñando como madre, o el rol que está desempeñando como maestra. Todos estos roles tejidos con todos los contextos es una de las grandes dificultades de los biógrafos. Entonces, bueno, a la hora que uno lee el libro, pues a lo mejor fluye o no fluye también, pero cuesta mucho trabajo eh, hacer una biografía precisamente por eso, porque las fuentes son difíciles, porque la estructura propia es compleja, porque el contexto puede comerse al personaje y porque finalmente el biógrafo debe mantener una pasión, enamorarse del personaje, pero no al grado de tener transferencia, o sea, no al grado de rebasar eh, ese límite de la objetividad, digamos, entre comillas, eh, y no apasionarse a tal grado de poder decir una cosa que ciertamente no fue. Sí.
Sí. O sea, uno empieza a tomarse tal vez licencias, ¿no? Sí, Eh, Precisamente sí. en este oficio de tejedora, en ese tejido, usted comienza a hablar incluso de Ramón y Clara, sus padres, ¿no? Me gusta mucho la parte donde dice que Ramón, el padre, es el padre de Laura, ¿no? Dice, Ramón aprendió a leer el oráculo del campo. Qué bonitas frases escribe, doctora. Mi pregunta es, usted también aprendió a leer el oráculo de Laura, ¿verdad? Pues mira, ya tenía yo varias fotos de ella así alrededor de mi escritorio, porque creo que eso es una cosa, algo que todo biógrafo debe tener, ¿no? Para inspirarse a través de los ojos o de la cara o de algo el, del biografiado. Entonces, yo tenía tantas fotografías de Laura en mi casa que una vez mi muchacha me dijo, oiga señora, esa señora fue su tía. Qué bonito. Sí, Entonces, pues ya era parte de mi familia, ¿no? claro, claro. Ya sabía más de ella que de mi propia familia, caray, Sí, ¿no? sí, Entonces, una simbiosis entre biógrafo y biografiado que sí de momento consume la energía del biógrafo a tal grado que sí llega a ser agotador, cómo no. ¿no? Sí, cómo no. Fíjese que hace muchos años, cuando yo era joven y era estudiante, escuché a Elena Poniatowska en una conferencia sobre Tina Modotti, ¿no? Entonces ella hablaba de su ladrillote de Tina Modotti. Y entonces yo tuve la oportunidad de preguntarle, yo así bien, con toda la desfachatez le pregunté como si supiera, le pregunté si se identificaba con Tina y qué se había intercambiado entre Tina y ella, ¿no? Entonces, si me lo permite, me gustaría hacerle la misma pregunta a usted. ¿Qué le dejó usted a Laura y qué trae de Laura usted? Fíjate que la biografía también es enseñanza de vida. Ujú. Entonces ella me dejó la enseñanza que todo es posible en esta vida, que se puede hacer todo lo que uno quiera, todo lo que la mujer quiera hacer, es posible hacerlo, porque si ella pudo transgredir todo lo que le tocó en el siglo XIX, ¿no? Sobrevivir a aquel mundo de hombres, Claro. escribir tantísimas páginas, tener dos hijos enfermos, porque, bueno, Horacio murió de tifo, pero era un hombre muy, muy débil que no le gustaba. A ninguno de los dos les gustaba ni trabajar ni estudiar. Entonces, pues hay que imaginarse a Laura cómo estaba en su vida cotidiana para volverse loca, ¿no? Una mujer que es todo estudio y todo trabajo. Pues, ¿cómo le hizo? Entonces, eso a mí me enseñó de que pues, yo puedo, o sea, yo puedo llegar a donde yo quiera. Entonces, es una enseñanza que debemos tener todas las mujeres, ¿no? No debe preocupar ni, bueno, el dinero hasta cierta medida, ¿verdad? Tener, digamos, lo mínimo para comer. Pero pues ella de repente no tenía nada y seguía. Era un motor, era un motor sin freno, digamos, ¿no? Entonces, pues hay que soñar porque los sueños se cumplen y todo es posible. Eso es lo que me enseñó. Qué maravilla, qué maravilla. ¿Ha cambiado su perspectiva sobre Laura con tantos años que lleva siguiendo sus pasos, doctora? O sea, ha pasado por momentos en donde dialoga con ella, se enoja con ella, hay cosas que no le gustan, la retoma, la deja. ¿Ha cambiado Laura para usted? Pues sí, sí he aprendido más de ella. Por eso los historiadores dicen que la historia se escribe de generación en generación, porque van cambiando las perspectivas, ¿verdad? Quizás si volviera a escribir el libro, lo escribiría de manera diferente, ¿no? Haciendo hincapié en ciertos detalles de su vida que fueron muy importantes y quizá eh, destacar el hecho
de que tal vez tuvo una relación gay, ¿no? Me atrevo a decirlo, con su amiga Aurora, con quien vivió 10 años de su vida, de 1900 a 1910, y Aurora la ayudó mucho a capotear a Alicia, incluso se la llevó a París a estudiar arte porque Laura ya no la aguantaba, ya no era posible convivir con Alicia que gritaba todo el día y no quería trabajar ni estudiar. Entonces, hacer hincapié también como en esas partes de su vida de las cuales no conocí entonces, pero conocí después. Qué bien. Pues un espíritu crítico, libre, que se desborda, indómito, como usted dice, como el de Laura, pues bueno, no va a dejar de sorprendernos nunca, ¿no? Exacto, exacto. Y Y ella también como muy patriota, ¿no? Es otra de las grandes virtudes de Laura, ¿no? Por donde estuvo en el mundo, siempre la bandera de México hasta arriba y siempre por ejemplo, en los informes pedagógicos que escribía, pues, por ejemplo, los maestros ponderaban en general, todos los demás maestros que salían fuera de México hablaban sobre las virtudes de pedagógicas de otros países y Laura siempre dice, esto es bueno, esto es malo, esto es regular, y en México la educación es así, es asado, la comparo con la alemana, la comparo con la estadounidense, y bajo mi punto de vista debe ser así. Proponía cambios. Entonces, pues es una mujer pues muy por arriba del promedio de otros maestros de la época, ¿no? Al leer los informes de otros maestros, pues ella es pues muy analítica, muy comparativa, en fin, también hubiera destacado esa parte más de lo que hizo en el libro. es que hay una Laura para cada tipo de lector, ¿no? O sea, sí, nos gusta la novela, la poesía, lo técnico, lo cultural, hay una Laura para todos. Cuando ve a una joven, a una chica, que empieza a leer a Laura, ¿qué siente? ¿Le da ansiedad, le da curiosidad, le da envidia de que apenas va a descubrirla? ¿Qué siente, doctora? No, pues me da mucho gusto, ¿no? Me da mucho gusto y desde luego que pues me encanta impulsar el libro porque me encanta impulsar pues voy mucho con las maestras, pero me encantaría ir pues, con las jóvenes, digamos, para decirles como este mensaje, ¿no? Si Laura pudo en el siglo XIX llegar a donde llegó, ustedes pueden llegar a donde quieran llegar, ¿no? Hay que soñar porque los sueños se cumplen. Qué maravilla. El libro del que estamos hablando es La biografía de Laura Méndez de Cuenca. ¿En dónde lo podemos conseguir, doctora? Yo lo conseguí en línea. Está en las librerías del gobierno del Estado de México, pero también está en línea. Háblanos de su biografía. ¿Dónde la encontramos? Porque vamos a incluirla en el librero de la tribu de esta semana. Ay, qué bueno. Ojalá y podamos regalar un libro, ¿no? Se puede regalar un libro a través de tu programa, pues yo doy el libro encantada y se puede conseguir en el Colegio Mexiquense y pues siempre es muy agradable tener físicamente al libro, ¿no? El libro en las manos para anotar, para preguntar, para ahondar en cualquier tema, y yo estoy en la mejor disposición, pues, de charlar con quien tuviera interés. Maravilla. Pues, ¿qué le parece si regalamos un libro a la primera persona que le escriba una carta en donde hable de qué significa Laura Méndez de Cuenca para ella? Me parece fabulosa la idea. Y esa Me, carta nos la pueden compartir en la página de Facebook de la Subsecretaría de Educación Básica o en el Twitter @seb_edomex. Se la haremos llegar a la doctora Mílada
y nos pondremos en contacto con la persona que lo escriba para hacerle llegar su libro. ¿Qué le parece, doctora? Me parece perfecto. Muy bien. Muy bien, doctora. Pues ha sido verdaderamente una delicia platicar con usted este día. Eh, los invito a correr y leer a Laura, enamorarse también de ella, seguir los pasos, seguir la huella, las pistas que nos deja la doctora en esta biografía maravillosa. Y pues no sé qué más decir, doctora, tantas cosas. Pues a lo mejor escribir, ¿no? Los invito a escribir biografías, no tienen que ser biografías de estas mujeres célebres, pueden ser biografías de, pues, de su abuelita, de su tía maestra, de sus familias, tal vez hacer un concurso un tipo concurso, ¿no? Que se puedan rescatar eh, fotografías, cartas, memorias de tantas familias mexiquenses que tal vez estén en peligro de extinguirse, ¿no? Se muere una persona, se quedan las cajas de cartón ahí tiradas en el piso y se pierden para siempre. Entonces hay que rescatar pues todos esos valores familiares que debemos conocer, ¿no? Qué importante. eh, Rescatar la historia de la vida cotidiana, ¿no? Aquello que hace que nosotros seamos quienes somos. Exactamente. Entonces, pues sería interesante hacer eso. Qué inspirador, doctora, muchísimas gracias por ese consejo. Eh, pues ha sido un gusto tenerla aquí con nosotros. Estoy segura de que mis compañeros que se conecten el día de hoy estarán de acuerdo conmigo en que es una delicia escucharla. La encontramos, ¿usted está en las redes sociales, doctora? Sí, Sí. sí, sí. En Ahí hay Facebook, varios. Twitter, ¿en dónde podemos seguirla? No, pues hay varios en YouTube, me han hecho algunas, Mm, ¿verdad? Por ahí. muy bien, muy bien. Pues vamos a seguir sus huellas también, doctora. Muchas gracias por haber estado con nosotros este día. Le envío un abrazo con mucho cariño y estamos en contacto. Le haré llegar la carta que nos manden sobre Laura. Pues, me encantará leerla. Pues muchas gracias Me dio mucho gusto estar contigo. a usted, doctora. Le mando un abrazo. Muchas gracias a quienes nos acompañaron hoy. Por aquí nos vemos la próxima semana para seguir hablando de libros, de letras, de personas, de personajes de inspiración en el librero de la tribu. Hasta luego. Luego, Gracias. adiós. Gracias.